La verdad que el contexto internacional es un contexto de expansión del derecho penal. Es decir, el riesgo penal del directivo de empresa es algo tangible, es algo evidente, es algo palpable en todos nuestros países. Y también a eso sumamos un riesgo penal para la corporación empresaria en sí misma considerada. Entonces esto nos plantea unos desafíos del derecho penal clásico para enfrentar esta nueva criminalidad, que es cómo responsabilizamos a un sujeto que actúa cuando actúan varios sujetos dentro de una entidad organizada, ya sea vertical o horizontalmente, cómo le atribuimos esa pena de prisión al sujeto individual. Y el otro tema, el nuevo tema por así decirlo, es cómo le atribuimos responsabilidad penal a la entidad en sí, es decir, bajo qué parámetros, a la par de la responsabilidad penal del sujeto individual, podemos construir también una sanción penal para la empresa en la cual se cometió el delito o fue vehículo para la comisión de ese delito. Yo creo que esto es interesante y celebro esta invitación porque nos permite trabajar en los distintos países de Latinoamérica sobre modelos comunes de imputación, independientemente de los delitos y de las particularidades de cada país. El modelo de imputación de responsabilidad penal puede separarse de la ley positiva y poder manejar criterios de imputación. Una gran pregunta primera es ¿derecho penal o derecho administrativo? Creo que es un tema bastante todavía discutible. En Argentina vamos a hablar de lo que ahora en la par se está haciendo de esta charla, se están reuniendo hace unas horas la comisión que está redactando un código penal, como está trabajando acá en el Instituto a nivel nacional, para la Argentina, y la discusión ahí es, bueno, no le pongamos penal, pongamos serán responsables, es decir, nadie quiere poner lo que piensan que es derecho administrativo, están dispuestos a poner el código penal, pero bueno, pero no lo nombremos, digamos, responsabilidad penal. De hecho, el profesor Zaffaroni, cuando tuvo la posibilidad de intervenir en un anteproyecto de código penal en 2012-2014, en la exposición de motivos decía, bueno, nosotros definimos esta responsabilidad de la entidad, pero no adelantamos opinión si es penal o no, ya será un poco el legislador, mejor dicho, la jurisprudencia la que vea un poco la cuestión. Esto parece teórico, pero a los fines concretos es importante porque la prueba, si concebimos un derecho empresario penal, estrictamente penal, a la redundancia, va a tener todas las garantías y vamos a tener que pensar en qué garantías y qué modelos de imputación penales vamos a tener que asegurar a la entidad. Que si es un derecho administrativo, se está la tentación de ser un poco más flexible. Primera pregunta entonces que intentaré responder. Después, ¿cómo manejamos el principio de culpabilidad en el derecho penal empresario, que siempre está al límite de una responsabilidad penal objetiva? Es el gran desafío también práctico de los operadores. Acá me comentaban que hay muchos aspirantes al Ministerio Público, ¿no? Es decir, el gran desafío es analizar caso por caso y hacer un juicio de reproche penal, no solo por la función que tiene la persona o su posición dentro de la entidad, sino por una responsabilidad que pueda probar y que pueda respetar el principio de culpabilidad del sujeto individual. También nos vamos a plantear la idea de garante, es decir, quién es garante de que no se cometan delitos en la empresa, su presidente, el compliance. Y otra cuestión importante es que el empresario aparece cada vez más como titular de funciones públicas de prevención de delitos. Es como si el Estado no pudiera, y es así, digamos, introducirse en todos los ámbitos de la vida social y en determinadas áreas, por ejemplo, la prevención del lavado de dinero, delega en los bancos ciertas responsabilidades para la prevención de este delito en particular. Entonces ya el empresario aparece también cumpliendo funciones públicas que son propias del Estado, pero que él las asume como propias. Y eso va con un plus de responsabilidad penal en caso de incumplimiento de esa función de prevención de delitos. El dolo, por ejemplo, también se cambia, es decir, o se modifica, por así decir. Podemos hablar de un dolo estrictamente como voluntad, como querer. Vayamos a la sentencia condenatoria del jugador argentino Messi, donde la audiencia de Barcelona le dice, bueno, no importa realmente probar tanto lo que usted sabía y quiso. Usted tuvo una ceguera ante los hechos, se colocó en una ignorancia deliberada y después respondió penalmente. Eso le encanta a mi esposa, por ejemplo. Cuando le conté que falso libertad aplica perfectamente para vos y muchas cosas. Pero bueno, estos son, digamos, ¿a qué vienen estos ejemplos?
el derecho penal, digamos, empresarial, se está moviendo en estos ámbitos. Entonces, bueno, esto produce quisiera, aunque sea un poco de principios, hacer un contexto, ¿no? Digamos, hoy en día el derecho penal es muy difícil definirlo. Más bien uno puede decir, bueno, ¿qué no es el derecho penal? Pero esta crisis, que ha sido histórica del derecho penal, hoy en día, digamos, se pone muy en evidencia. Y tenemos, digamos, un discurso académico tal vez muy minimalista del derecho penal, reduccionista, y una legislación cada vez más expansiva del derecho penal. En Argentina eso se ha visto muy de modo evidente con este anteproyecto que yo les comentaba del profesor Zaffaroni, que tenía, claro, una serie de principios elementales del derecho penal, pero llevados a la diapositiva generaron un conflicto, si se quiere, con la opinión pública, ¿no? No más peligro abstracto, no más dolo eventual, es decir, no más responsabilidad penal por omisión. Independientemente de la opción que cada uno haga de política sobre el derecho penal, lo cierto es que no podemos enfrentar un derecho penal empresario sin omisión, sin peligro abstracto y sin dolo eventual, que son las herramientas, digamos, básicas para ello. Pero bueno, el derecho penal en esta idea de protección de bienes jurídicos supraindividuales, es cierto que se vuelve un poco más difuso, un poco más flexible y tiene, digamos, que repensarse. Entonces, en esta función de repensarse aparece esta idea que el profesor Jacobs habla de responsabilidades institucionales. Es decir, así como está la responsabilidad ciudadana de no dañar a otro en la vida social, que son la mayoría de los delitos del Código Penal, existe también la responsabilidad institucional de ciertos garantes de bienes jurídicos, no solamente en no lesionar los bienes jurídicos de terceros, sino en velar por la protección de determinados bienes jurídicos. La función pública es el paradigma de este grupo de casos, y entiendo yo que también la empresa ingresa en este campo institucional de responsabilidad penal, digamos, en la prevención de delitos. ¿Por qué? Porque en el ámbito empresario se manejan muchos aspectos delicados, no solamente económicos, sino de la salud pública, medio ambiente, los accidentes, por ejemplo, aéreos, contaminaciones, responsabilidad penal por productos en estado defectuoso. Yo quisiera también invitarlos a pensar una responsabilidad penal empresaria que exceda la estrictamente patrimonial o pecuniaria, que es el primer grupo de casos que nosotros pensamos. En Chile, por ejemplo, está limitado este grupo de casos. En Argentina se está pensando en delitos de cohecho transnacional. Después corrijan ustedes, me parece que aquí el legislador no definió, el punto fue abierto en la cuestión. Porque, bueno, digamos, el derecho penal acá cumple una función de prevención. En esta opción de derecho administrativo o derecho penal, pareciera ser que todavía el derecho penal tiene un mayor, digamos, poder simbólico en sentido positivo para generar un cambio en la comunidad. Entonces, bueno, entre estas obligaciones que yo les comentaba recién, por ejemplo, en la Argentina está la unidad de información financiera que regula una serie de obligaciones que deben tener los garantes, es decir, los oficiales de cumplimiento de los bancos, para prevenir el lavado de activos. Entonces, aparece ahí desde diseñar un modelo de prevención, contar con un oficial de cumplimiento autónomo, con capacidad de decisión, contar con estas líneas de autodenuncia, temas muy, muy importantes, ¿no? Es decir, cuando hay una denuncia anónima dentro de la empresa para poder poner en conocimiento del superior un delito, y ese también nos maneja con los temas procesales, qué valor probatorio puede tener una pesquisa administrativa que después sea llevada al campo del derecho penal. Puedo revisar los correos electrónicos, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, qué validez tiene esa pesquisa interna, que además después a la empresa la va a ayudar para atenuar la sanción penal, es decir, proactivamente, si puso en conocimiento del Estado un delito que detectó, podría eximirla o atenuarle su responsabilidad penal en el caso concreto. Es decir, estos ejemplos vienen a cuento de la transferencia del Estado a determinados particulares en determinados ámbitos para prevenir la sanción de delitos concretos.
Por ejemplo, en el ámbito del seguro. En el ámbito del seguro, que es un campo muy propicio para, digamos, para la comisión de fraudes, mediante la simulación de accidentes, mediante digamos, una injustificada exacerbación de una lesión o de una incapacidad, la Superintendencia de Seguros de la Nación les viene exigiendo hace tiempo a cada compañía de seguros en el país el diseño de manuales de prevención de fraudes para poder explicar qué hizo, cuántas denuncias de fraude digamos, inició, qué actitud tomó contra el fraude, porque la inteligencia que la omisión de denunciar ciertos delitos y de tolerarlos y de alguna manera de participar mediante el pago de una indemnización que no correspondería, viene a configurar también un supuesto de lavado de activos vía omisiva por falta de control. Es decir, yo este ejemplo lo pensaba para que vean el punto, digamos, hasta donde llega las exigencias a los privados para colaborar en esta lucha, digamos, contra el fraude. Entonces, bueno, ahí la idea tradicional de bien jurídico, que nosotros conocíamos como individual, concreto, la persona, el honor, la propiedad, un poco se diluye, pero siempre yo creo que es bueno reconducirlo a un bien jurídico individual. Uno en el caso del seguro, a modo de ejemplo, podría decir que en la medida en que las compañías de seguros pagan casos que no deberían pagar, lo sufrimos nosotros, porque la prima, digamos, del seguro que todos pagamos tiene un incremento porque está, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, ya contemplado el fraude, ¿no? Porque ahí también, ¿qué quiero significar? El derecho penal empresario siempre tiene una reconducción al desarrollo y al bienestar del ciudadano, que tiene que ser, digamos, nuestro enfoque en un Estado constitucional de derecho. Bueno, después, entonces en este contexto general sale esta idea, o nace, mejor dicho, que nace en los Estados Unidos en el tema de la praxis médica, el tema del oficial de cumplimiento, es decir, como aquel sujeto que está dentro de la empresa que actúa como, no sé, de fiscal privado, si se quiere, o digamos, de detector de posibles fraudes. Esto tiene un desarrollo muy importante en los Estados Unidos a partir de la década del 70, donde se le exige a las compañías autorregularse, digamos, autonormativizarse, por así decirlo, y la idea de un buen ciudadano en la prevención, digamos, de delitos. Esta figura, entonces, que uno diría, bueno, otro gran desafío es pensar qué responsabilidad tendrá este señor, ¿no? Todos los compliance, digamos, lo primero que tienen es una sensación de temor, de angustia, porque, es decir, ¿qué tengo? ¿Es posible controlar todo? ¿Debo responder por todo? Gran pregunta, ¿no? Y yo creo que en rigor de verdad, el oficial de cumplimiento es un garante del flujo de la información hacia la superioridad. Es decir, la idea de un oficial de cumplimiento como una especie de sheriff privado que impida los delitos prácticamente parece imposible y además injusta materialmente para el oficial de cumplimiento, porque vendría a ser una suerte de responsabilidad penal por hecho de un tercero, ajena al principio de culpabilidad. Pero lo que sí se le puede exigir es esta idea de ser garante de la información, es decir, que él pueda, a quienes tienen un poder de decisión, que tengan las herramientas pertinentes para poder prevenir y evitar, digamos, el delito que está en vías o si se cometió, para poder investigarlo y poder poner en conocimiento de la autoridad y eventualmente sancionar. Todavía, en la Argentina por lo menos, porque no es una sentencia definitiva, sino que después fue revocada, hay toda una idea de hacer responsable, en algunos casos límites, al garante, digamos, al compliance por el delito madre de alguna manera, es decir, una suerte de participación, digamos, en el condón, es decir, con conocimiento y voluntad en el delito del tercero, o mediante la figura de la comisión por omisión, que es no haber evitado algo que estaba en mis condiciones de evitarlo, ¿no? Es decir, todavía no registramos una sentencia, digamos, modelo tipo Living Case y sobre este ámbito en particular. Pero lo interesante que yo quería, digamos, como primera conclusión, esta figura del compliance o del oficial de cumplimiento va a ser el emblema de una función pública dentro de la empresa. Y va a tener riesgo penal, sí,
concreto. Pero la otra cuestión importante que yo les quería transmitir es si apostamos un poco más, es decir, si este compliance nos permite empezar a pensar en un modelo de imputación no solo individual sino corporativa. Entonces acá ya damos un paso más que lo toma el derecho, hasta donde yo vi, el derecho positivo vigente mexicano, y nuestro país ahí tenemos que copiarlo porque se ha quedado un poco atrás en ese sentido. Porque nosotros, por ejemplo, ¿cómo tenemos regulada la responsabilidad penal de las empresas? No lo tenemos en la parte general, lo tenemos en los delitos especiales que el legislador optó. Por ejemplo, derecho penal tributario y tema de lavado de activos. En nuestra legislación tenemos al oficial de cumplimiento no como criterio de imputación, sino como criterio de atenuación de la pena. Es decir, el legislador cuando le indica al juez la graduación de la pena, de multa, que se impongan, y se tendrá en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes. Es decir, lo tenemos solamente como una forma de graduar la pena y no como un criterio de imputación, que es como debería ser. Es decir, para que la responsabilidad penal empresaria sea una responsabilidad por hecho propio, necesitamos que esto, digamos, se eleve a un criterio de imputación. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, y esto, discúlpenme, hago un pequeño paréntesis, existen dos modelos que seguramente todos conocen de responsabilidad penal empresaria, ya sea por hecho derivado o ya sea por un supuesto de hecho propio. Por hecho derivado, ¿de qué depende? De la responsabilidad penal del directivo o el administrador que actuó en beneficio de la persona de existencia ideal. Entonces, como yo tengo un individuo que pude acreditar que cometió un delito del cual se benefició la persona de existencia ideal, yo puedo sancionar a la persona de existencia ideal derivadamente, si se quiere, derivadamente. Pero tengo el problema que tengo que acreditar el hecho concreto, lo tengo que tener por comprobado, por fiscal, por ejemplo, y además tengo que tener por probado el beneficio. Entonces después podría aplicar una multa a la persona jurídica de manera, digamos, derivada. Esto a los más principistas digamos, del derecho penal les viene bien este modelo, porque ellos perfectamente podrían decir, bueno, está en el Código Penal, es cierto, pero en rigor de verdad es una sanción administrativa que el juez penal, por un tema de economía procesal, la aplica derivadamente. Entonces no me genera esa digamos, rasgadura de vestidura, porque no estoy renunciando a los principios penales de acción, culpabilidad, personalidad de pena, porque es como que hay una suerte de, yo lo critico, estamos diciendo, bueno, una etiqueta falsa, que le pongo el tema del derecho administrativo, pero bueno, tengo un poco salvado los principios. Pero, digamos, haciendo una autocrítica, tal como está el derecho positivo vigente en la Argentina, uno podría decir que se trata de una responsabilidad administrativa derivada de una responsabilidad penal individual. Bueno, pero el problema que esto genera es, y ahí les hago un comentario al punto que sigue este tema de los principios, con un fallo que llegó a la Corte cuando el profesor Zaffaroni integraba la Corte, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, derecho administrativo o derecho penal, es una opción que cada país toma. Hay grandes discusiones si internacionalmente uno está obligado a sancionar penalmente, que dicen que sí, que la OCDE no llega a decir que sea penal, como fuere. Pero otro análisis más profundo que en Argentina se dio, y es interesante tal vez reavivar plantearlo nuevamente, si el tema es constitucional. Y ahí Zaffaroni, integrando la Corte, lo que dijo es inconstitucional directamente. No es un tema de dogmática, no es un tema negociable, sino que nuestra Constitución, el artículo 18, señala que nadie puede ser penado sin juicio previo anterior al hecho del procedimiento. Y Zaffaroni toma esa palabra hecho, dice, no, solamente el hecho lo puede llevar a cabo una persona física, por ende la persona jurídica no puede cometer un hecho penalmente relevante, por ende esto
no es que no es conveniente, esto es directamente inconstitucional. Entonces, bueno, eso marcó una división de aguas en la Argentina y una discusión si esto realmente es así o merece otro enfoque. No quiero entrar en detalle, pero uno perfectamente podría argumentar que el derecho penal y el sistema normativo también pueden ser interpretados no naturalísticamente, sino de manera más normativa. Es decir, que es hecho en rigor de verdad. Porque es cierto, cuando la Constitución habla de hecho, habla ya con un hecho con un plus de imputación, uno puede decir al estilo un poco kantiano, pero no cualquier hecho es relevante para el derecho, sino aquel hecho con capacidad de generar responsabilidad penal. Entonces uno podría interpretar que el legislador puede resolver en su ámbito de competencia qué sujetos responden por determinados hechos y otorgarle relevancia penal como legitimación activa a las personas de existencia ideal. Entonces, la opinión personal mía, la responsabilidad para el debate, para los colegas y para el público, es que no es un tema, que es un tema más bien de política criminal, que el legislador, por mérito, oportunidad y conveniencia, puede definir un modelo de imputación y que eso en realidad, salvo una grosera inconstitucionalidad, escapa al control judicial, digamos, de los jueces. Y como es política criminal, ahí ya nos metemos en cuestiones más de contingencia, ¿no? Decía hoy, bien interesante lo que comentaba el director del instituto, de una reunión en la que puedo participar, digamos, la intervención del derecho penal en políticas públicas. Entonces, si uno entiende la política criminal como una suerte de mejora de las condiciones de vida del ciudadano, uno puede pensar que, digamos, el derecho, ¿por qué a las personas jurídicas sí? Y bueno, porque muchas veces no puedo llegar a la persona individual. Entonces yo tengo un delito corporativo, una contaminación ambiental que causa estragos en la población, y por ahí me resulta muy difícil saber quién fue, no el operario que hizo el vertido, sino el verdadero responsable que tomó la decisión. Entonces muchas veces por ahí no llego, y muchas veces por ahí llego, pero por ahí tal vez se da la fuga, se vuelve inimputable por algún motivo, está en una causal de falta de culpabilidad y no lo puedo sancionar, no tiene para reparar el daño. Es decir, esas decisiones el legislador las puede tomar perfectamente y decir, bueno, no, yo esta área la quiero reforzar con un plus mayor al derecho administrativo y opto por el derecho penal. Para el debate, por supuesto. Pero es cierto que uno diría, bueno, hoy esta discusión en el país está en crisis porque el Código Penal, que hoy se reunían a la tarde, están diciendo, bueno, esto es así, realmente esto, digamos, tiene que ser así, podemos avanzar un poco más. Y acá es donde yo les quería un poco compartir en qué va la discusión en el momento nuestro, ¿no? Entonces, hay un proyecto de la Oficina Anticorrupción para dar una respuesta al delito de cohecho transnacional, que salió del Ejecutivo con una iniciativa interesante que tenía estos dos modelos. Tenía, un poco como es aquí, tenía la responsabilidad por el beneficio de la persona jurídica, una sola responsabilidad derivada, y después también tenía la responsabilidad cuando se haya cometido el delito por falta de control y de supervisión. Como entiendo lo tienen aquí. Claro, en diputados, que se no están tratando el tema, una primera preocupación surgió porque se eliminó eso. Entonces, cuando yo creo un sistema de responsabilidad penal sin la falta de control y el defecto de organización, estoy un poco, en mi opinión, en la responsabilidad penal objetiva. Porque tengo que acreditar, que la empresa se organizó de manera defectuosa y que eso dio lugar a la comisión de un delito. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, ¿qué hacemos con los programas de cumplimiento? Una versión original decía que se exime de responsabilidad penal cuando la empresa cuente con un sistema de cumplimiento de la ley con anterioridad al delito. También discutible, porque, ojo, uno puede tener un programa de cumplimiento perfecto, aprobado y autorizado, pero eso puede ser también un ropaje formal para encubrir o permitir
cometer tal vez la comisión de un delito. Entonces, creo que pueden ser como dos extremos, ¿no? Un poco cuál sería un poco la conclusión en este punto. La conclusión sería, no basta acreditar, para la responsabilidad corporativa, no basta con acreditar que hubo un beneficio para la persona jurídica, sino que además tenemos que acreditar que se violaron, digamos, los mecanismos de supervisión y de control, para que no sea derivada. Si vamos a una responsabilidad por hecho propio. ¿Por qué? Porque esto me permite, desde el punto de vista práctico, también poder sancionar a la empresa cuando no tengo al sujeto individual. Porque son como dos, van como de manera paralela. Tengo la evasión tributaria, por ejemplo, como hecho concreto, pero el lavado de dinero o la contaminación ambiental, pero una vez que lo tuve por comprobado, puedo sancionar a la corporación si el hecho no se hubiera cometido y haberse respetado, dadas las circunstancias del caso, las normas de supervisión, control y demás. Es decir, se sigue hasta ahí, es una suerte de, yo lo entiendo así, como una suerte de participación culposa en un delito doloso ajeno. Bien sabemos que la participación siempre tiene que ser dolosa, esto puede hacer un ruido, ¿no? Pero habría una excepción que es cuando el legislador expresamente lo prevé. Yo buscando un poco para legitimar esta posición en el Código Penal, digamos que tenemos en Argentina, hay un artículo que es interesante que es el 144 quinto. No por casualidad, es el caso de las torturas y de las, digamos, de los apremios a funcionarios públicos, por funcionarios públicos, ¿no? Entonces, claro, el legislador hay parte de la pena más alta para que ejerce, digamos, el apremio ilegal, la tortura, el tormento. Después el funcionario público que, conociéndolo, no lo denuncia, una pena también importante, y así va bajando. Y fíjense, el artículo, yo creo que es el germen, por así decirlo, del compliance, en Argentina por lo menos, dice la pena de prisión al funcionario a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo, ¿no? Funcionario, garante, en este caso funcionario público, en el caso de compliance va a ser funcionario privado. Y fíjense, si de las circunstancias del caso, que creo que también lo tienen ustedes aquí, permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario. Entonces, el delito es culposo, la figura es culposa porque si no nos vamos a otra figura mucho más grave, y la idea es la no prevención de un delito, pero doloso de un tercero. Y uno podría decir, ¿esto afecta a la culpabilidad penal? ¿Estoy respondiendo penalmente por un hecho de un tercero? Tal vez si no tendríamos la cláusula, sí. Si tenemos la cláusula, no. Porque tenemos un caso específico del legislador de responsabilidad penal expresamente tipificado por un hecho doloso de un tercero. Bien. Entonces, entre las cosas que uno puede digamos, pensar, para nosotros que no tenemos, y tal vez para ustedes que sí ya lo tienen, es cómo se interpreta, porque lo que yo veo es que la carga de la prueba, ¿en quién está, por ejemplo? ¿Quién tendrá que, digamos, el Ministerio Público Fiscal tendrá que, digamos, probar que, digamos, que la empresa no hizo lo que tenía que hacer? En España la circular del Estado que le dan las órdenes a los fiscales en realidad pone un poco en cabeza de la persona jurídica la carga de la prueba, decir, miren, yo tengo esto que no es solamente un sello de goma, sino que en el caso concreto sirvió, digamos, y sin más no puede hacer, me es inevitable, pero una suerte de inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, tal vez los italianos tienen un poco, me parece que es interesante como tienen una cuestión allí, ellos expresamente prevén un eximente de responsabilidad, pero no tanto por el manual de cumplimiento, no tanto, ni solamente por eso, mejor dicho, sino ponen tres requisitos, ¿no? La empresa se eximirá directamente, que esto es importante también, porque si es por hecho propio, tenemos que eximir, creo yo, ¿no? Tendríamos que eximir. Porque si es derivada, en realidad nos sirve para decir, bueno, un poco menos de lo que por ahí pondría.
Pero si es como eximente, uno debería pensar que haya un órgano dirigente que ha adoptado una prevención de fraudes con anterioridad al delito. Que obviamente es independiente, porque si no es independiente, en realidad nos estamos autoengañando, más que autorregulando. Y después una cosa que creo que es clave, es que la persona responsable del delito lo haya cometido burlando ese sistema de control y gestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los proyectos que se están debatiendo nuestros hablan de que sea en beneficio propio, ¿no? Entonces dicen, bueno, no habrá responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la representación sea falsa o en beneficio propio del que actúa. Y ahí yo planteo mi crítica o mi duda. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a que la empresa debe prevenir delitos, ¿no tengo que también exigirle la prevención de delitos que se cometen en su ámbito, aunque no la beneficien, pero que lesionan bienes jurídicos de terceros? ¿No hay una mayor responsabilidad? Yo entendía que sí. Entonces, me parece que lo interesante sería, que lo pueda hacer tal vez la jurisprudencia, es la idea de burla, digamos, al sistema de control como un criterio también de imputación para la persona, digamos, para la persona jurídica. Que pueda exigirse, decir, yo tengo este programa de cumplimiento, yo tengo un órgano que lo hace, y en el caso concreto, en la circunstancia del caso, que ustedes sí lo tienen, puedo demostrar que la persona lo cometió burlando el sistema de control. Entonces, no tendría yo digamos, una responsabilidad penal corporativa. Después, otro tema importante es, bueno, hasta qué punto y por qué actores yo respondo, ¿no? Quiero recordar, después me corrigerán las amigas, que aquí se construyó a partir de la cláusula de actual en lugar de otro, que es los responsables individuales que pueden tener responsabilidad personal, pueden también obligar a la persona jurídica. En Argentina se está en un exceso en eso. Fíjense ustedes, por ejemplo, los proyectos que hablan de, bueno, los dueños, los socios, los accionistas, ahí estamos bien. Después fíjense, cualquiera de sus apoderados, representantes, proveedores, concesionarios, ¿no? Entonces, el problema es si nosotros, digamos, extendemos muchísimo la capacidad de, digamos, de responder de la empresa por actos de terceros que están bastante más lejos de la representación, se corre un riesgo, digamos, penal importante. Bien, lo que sí es, me parece bueno señalarlo, es que sí, se independiza totalmente de una responsabilidad individual. Si no tengo un sujeto, digamos, concreto que sancionar, lo puedo, digamos, sancionar de todas maneras. Bien, ¿qué otra cuestión? Para ir concluyendo, así vamos a dar las preguntas, ustedes consideren necesario. Entonces, recapitulando un poco, si es, digamos, derecho penal, yo creo que lo es, aunque sea incluso administrativo sancionador. Yo creo que ese es un poco el desafío que la ciencia nos debería aportar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez el derecho administrativo también tiene las garantías propias del derecho penal. Entonces, si nosotros tenemos un esquema de sanciones por delitos, creo que lo más garantista particularmente es que sea penal. ¿Y por qué esto? Les cuento una anécdota. Cuando tenía muchos años menos, no más pelo que ahora, me tuve la suerte de estar en España y después hice una vuelta por Alemania, ¿no? Y bueno, los más jóvenes no se rían, pero ahí los más veteranos nos sacaban fotocopias de todo, ya no existen las fotocopias. Entonces nos agarraba con una compulsión a las fotocopias, que después leí tengo algunas sin ver todavía, ¿no? Pero bueno, esa tarea así de ansiedad, me acuerdo con Caballero y con un señor mayor, usted es Argentina, que no sé su nombre, bueno, Barbero Santos, que es un jurista español muy importante que trabaja en estos temas. Y yo le digo, bueno, que honor, mire, yo todo emocionado. Bueno, en Argentina hay un fallo de usted no cita sobre las personas jurídicas, de que bueno, de que usted dice que son responsabilidad penal. Sí, no, bueno, pero yo cambié de opinión. Los argentinos no
Estamos citando a un autor que había cambiado de opinión, pero bueno, salvado eso, me da la explicación, que me pareció interesante. Dice, bueno, no, yo cuando bregaba por el derecho penal, bregaba para que sea un derecho más garantista porque era en plena época de Franco. Entonces me parecía que al ser penal, esto obligaba a que tenga mayores garantías. Y si uno piensa, claro, uno como penalista ortodoxo puede decir, bueno, esto no puede ser nunca derecho penal, que es un mamarracho, porque no hay acción, respetable concierto, pero tal vez poco favor hacemos, porque lo trasladamos a otra área del ordenamiento jurídico que tiene menos criterios de imputación, mucho más flexibles. Las sanciones administrativas en la Argentina son tremendas, son aplicadas por puede ser un secretario de comercio con escaso revisión judicial, porque si el área es específica, mucho no se mete allí. Con lo cual, creo que, digamos, siendo penal, cumplimos las dos funciones sociales creo que más importantes. Por un lado, la de reforzar el ordenamiento jurídico, porque pareciera ser que el derecho penal, que por lo menos yo sí lo consigo, tiene una función simbólica de integración, digamos, no es lo mismo una multa que una sanción penal, nos configura como sociedad, en casos graves obviamente, y por el otro lado tiene la carga, pero también la garantía de que esto no sea una cuestión aplicada sin el respeto, digamos, de los derechos individuales. Obviamente eso nos lleva a repensar el proceso penal, por supuesto. Tenemos que pensar en un proceso penal para darle defensa a la persona jurídica, quién la va a defender, quién va a ser su abogado, puede ser su apoderado, habrá conflicto de intereses, bueno, toda una suerte de problemas que obviamente van a surgir, pero bueno, creería yo que es un poco el tema, digamos, de los más jóvenes, muy jóvenes por aquí, los invito digamos, que creo que es un tema de desarrollo tanto académico como profesional más interesante. Acá que me decían que era un poco de marketing, que no es la idea, pero yo quería dejarles para la biblioteca, para el libro, que están desarrolladas estas ideas, no para que si lo podemos fotocopiar no tengo problema, aunque ya no saquemos fotocopia. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Zulín. Bueno, buenas tardes. Bienvenido Juan María tarde, pero bienvenido, es un honor para mi nacipe. En fin, que nos visiten personas de otros países, de países amigos, cercanos, muy cercanos, comentándonos, informándonos de la discusión que se está dando en el ámbito de ese país, cuando además casualmente esa discusión es una discusión que nos toca directamente. ¿Por qué? Porque también en México el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema muy actual. En ese sentido, quizás a nivel legislativo, nosotros hemos avanzado un poco más que Argentina. En Argentina están ahora discutiendo el código, en México ya hemos empezado a modificar los códigos. Pero yo, ahora que lo estoy escuchando a Juan María cuando comentaba que el Estado de alguna manera, en fin, deriva alguna función pública en la empresa, esta función de prevención, también tenemos que entender que es un Estado que también ha venido reduciéndose, o sea, tiene lógica que la empresa empiece a tomar una entidad, incluso como sujeto de derecho penal, como autor de derecho penal, porque realmente las empresas tienen en el mundo actual un posicionamiento, una actividad social innegable, mucho más cuando en muchos casos el Estado ha dejado muchas funciones en las empresas. Entonces, claro que tiene lógica que la empresa retome también este sistema de prevención, eso es. Además de toda la problemática de la criminalidad internacional, en fin, todos estos instrumentos internacionales que propician que se combata la utilidad del crimen organizado, y bueno, combatir la utilidad del crimen organizado de alguna manera tiene que ver también con actividades empresariales, porque todos sabemos que el crimen organizado ha utilizado empresas precisamente para canalizar sus ganancias. Entonces, en ese sentido es importante. Otro tema ya directamente para los penalistas, que es una realidad, es
que los hechos, cuando comentaba este tema de Zaffaroni, que es inconstitucional, bueno, si vamos a tomar los hechos en un sentido naturalístico y literal, entonces tampoco una empresa podría firmar un contrato, porque un contrato es una manifestación de la voluntad, y claro, una empresa tampoco tiene cerebro, palabra. Entonces, bueno, de alguna manera el derecho penal, como lo hemos tenido desde el siglo XIX totalmente asociado a la prisión, ¿no? Hemos tenido ese conjunto de derecho penal, prisión, y cuanto más prisión y pena de muerte, ¿no? En fin, no hemos dado cabida, ha habido toda esta discusión de que solo las personas físicas podían ser responsables del derecho penal. El tema ha venido discutiéndose en la doctrina penal, y ustedes saben que hay una tendencia a la normativización del derecho penal. Pero bueno, yo no me voy a dedicar tanto a la parte teórica, sino, bueno, ¿qué ha pasado en México? En México realmente hemos venido con cambios sustantivos. Ya había habido cambios en el Código Penal para el Distrito Federal de 2002, donde de alguna manera se había regulado un poco más una responsabilidad accesoria, que no era propiamente responsabilidad de la persona jurídica, era de la persona física, pero sí se había como incursionado un poco más en el artículo 27 en esta responsabilidad accesoria de las personas jurídicas. Sin embargo, el tema de que las personas jurídicas debían ser responsables penalmente se venía discutiendo, o sea, se venía discutiendo por fuera de la ley, pero sí la discusión estaba presente los instrumentos que México había firmado, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su versión original, empezó regulando un procedimiento específico para personas jurídicas. La regulación inicial del código no fue muy clara. Parecía en un primer momento que ese procedimiento que reguló el Código Nacional de Procedimientos Penales era para la aplicación de consecuencias accesorias. Esto es, había que ir contra la persona física, había que condenar a la persona física, y como consecuencia accesoria se ponía a la persona jurídica. Sin embargo, el código, no quiero hacer un relato histórico, pero sin embargo esto generó una discusión: sí, es responsabilidad de las personas jurídicas, no es responsabilidad. Se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces sí, hoy día tiene una regulación específica en el artículo 421 que dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Y dice también, más adelante, que se podrá actuar contra las personas jurídicas aunque no se actúe contra las personas físicas. Entonces nos está dando la idea que la persona jurídica es responsable penalmente, ella como sujeto. Claro, en estos modelos de imputación que acababa de señalar Juan María, no podemos decir que es una imputación, digamos, de responsabilidad directa. Yo creo que sigue estando como muy vinculada a la responsabilidad derivada, porque está asociada a esta comisión de delitos por parte de personas físicas. ¿Hay alguna disposición ahí en el Código Nacional que podría interpretarse de otra manera? En algún momento dice, en el mismo 421 se señala que las excluyentes de delito aplicables a las personas físicas involucradas no alcanzan a la persona jurídica, salvo en los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos, y estos no hayan sido considerados como aquellos que la ley señala como delito por una resolución judicial previa. Aquí parece abrir un camino, ¿no? Parece abrir un camino, decir, bueno, la persona jurídica hace un delito y la persona física hace otro, pero no es como inicia el artículo. Entonces, un poco la reflexión es que, en fin, más allá de si esto tendrá que estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si esto es materia del Código Penal Sustantivo, lo que sí me parece importante señalar es que abre el camino de la responsabilidad de las personas jurídicas, abre también la posibilidad de que sea, digamos, la jurisprudencia y la dogmática penal las que completen un poco este artículo, las que le den coherencia. Yo creo que eso es una tarea
que tenemos nosotros pendiente, ¿no? La que de alguna manera podamos instrumentar una responsabilidad que, bueno, desde mi perspectiva debería ser directa de las personas jurídicas, por la importancia que tienen en la vida nacional, por el rol que juegan, por digamos, por el carácter simbólico que tiene el derecho penal, que no lo podemos desconocer. O sea, no es casual que cuando estamos reclamando, no sé, por ejemplo, no sé, un delito, trata de personas, queremos que estén en el derecho penal porque nos parece que es lo suficientemente grave. También los delitos que pueden cometer, delitos ambientales, por decir algo, las personas jurídicas son trascendentes y son importantes. Entonces, en fin, esta es una postura. Creo que sí hay que ser cuidadosos. El Código Nacional de Procedimientos Penales sí pareciera querer hacer referencia a un injusto propio de persona jurídica, si bien asociado a la actuación de la persona física, cuando dice inobservancia del debido control de organización, ¿no? Ahí es donde se puede trabajar con el tema de, bueno, el injusto propio de la persona jurídica. Sin embargo, estaba... la semana pasada, creo, me encontré con una persona que da asesoría a instituciones financieras en el país, cajas de ahorro, creo. Y entonces me comentaba la problemática con la ley de prevención de lavado de estas cajas de ahorro en los estados, donde llegan los narcos y lo dicen, la reciben, la no me la recibes, y que la acreditación y nada, o si no, entonces la reciben. Y un poco me decía que el oficial de cumplimiento pues está sentado en una bomba, o sea, porque todo le va a caer encima del oficial de cumplimiento. Claro, parece que está pagando muy bien el puesto de oficial de cumplimiento, pero que nadie lo quiere agarrar, porque en ese lugar donde a la hora que empiecen a hacer una auditoría no van a encontrar sustento de los orígenes de ese dinero. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Este inobservarse del debido control de organización, del cual ya hizo mención Juan María, no puede estar salvada porque ya tengo mi oficial de cumplimiento, digamos. Ese es un riesgo que tenemos, particularmente los que vivimos acá, los que trabajamos acá, sabemos el tema de las formalidades y sabemos el tema de cómo, porque aquí está, aquí tengo los reglamentos, ya cumplí, ¿no? Entonces, bueno, estos son los desafíos que yo siento que significa esta nueva suerte de responsabilidad a las personas jurídicas. Creo que nos falta todavía aterrizarnos un poco más. Hay otras regulaciones, el Código para el Distrito Federal tiene una regulación, la verdad, un poco bastante más compleja y un poco más desordenada de personas jurídicas. Fue anterior a la reforma del Código Nacional. Entonces tiene un supuesto en que la persona jurídica tiene una responsabilidad directamente vicarial en el caso de la actuación de los administradores, prácticamente una responsabilidad objetiva, porque ni siquiera hace referencia a algún tipo de deber de control, de organización, y tiene un supuesto de responsabilidad de empleados que no fueron debidamente supervisados. En fin, ese es... Aquí también hay otra diferencia. El Código Penal Federal sí tiene un numerus clausus de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas, mientras que el Código Penal para el Distrito Federal tiene abierto los delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, número abierto. Entonces, bueno, cuando, en fin, cualquier delito podría atribuirse en principio a una persona jurídica, además de una suerte de penas desproporcionadas, porque hace el traslado de la prisión a la multa, tomando en cuenta prisión por días multa, en fin. El Código de Yucatán tiene otra resolución también de responsabilidad objetiva, no voy a analizar todos ellos. Lo que quería un poco como completar esta discusión que en Argentina nos estaba planteando Juan María. Bueno, nosotros dimos un paso más allá, ya lo que estamos poniendo en las leyes. Con la complejidad que nosotros en México tenemos distintos códigos, entonces tenemos 32 códigos, entonces bueno, más el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahora también nos funciona un poco, nos está incluyendo en materias sustantivas. Entonces bueno, entre un tema que de por sí es complejo, tenemos estas regulaciones que, en fin, vienen a generar una suerte de ámbito distinto dentro de lo penal,
para los cuales los operadores del sistema en general no estamos capacitados, no hemos trabajado con responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni los ministerios públicos, ni los defensores, ni los jueces. No es casual que ahora está habiendo diplomados, se está viendo cursos, se está viendo congresos sobre este tema, que creo que es muy importante si queremos que esta regulación tenga algún sentido, que esta regulación en algún momento se aplique y se aplique adecuadamente, no se transforme en una mera simulación. Entonces, bueno, por eso nos pareció tan importante lo que Juan María podía decir el día de hoy, podía trasladar de la experiencia que se está viendo en Argentina, y quizás yo cuando le escuchaba pensé, bueno, una reflexión importante que también tenemos que hacer es qué delitos realmente podemos aterrizar con responsabilidad penal de las personas públicas, ¿no? Porque si lo dejamos así tan abierto, me parece que todavía dificulta un poco más el tema, y él señaló casos muy concretos donde realmente amerita que esa responsabilidad sea penal y que esa legislación se aplique a cabalidad. Bueno, yo no quiero interrumpir mucho más, voy a dejar a Luisa, que seguramente hablará de compliance. Y bueno, mi preocupación nada más es esta, de las formas, esto es de que no nos vayamos por las formas, sino que realmente acreditemos la realización del curso. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a tratar de ser breve. Primero quiero agradecerle a Juan María y quiero decirle a todos ustedes que él está dando tiempo de descanso y de paseo, hay mucho para conocer aquí en México, y tuvo la diferencia de decir, bueno, vengo a debatir porque verán ustedes que es un penalista de hueso colorado, eso, de hueso colorado. Entonces, y creo muy interesante por el momento en el que estamos viviendo. Estamos, decía Alicia recién, Argentina va más lento, ¿no? México se adelantó en la regulación. Lo que yo me pregunto es, regulamos, pero no sé si debatimos, ¿sí? Y a veces nos sorprende ciertas reformas, sale de golpe el Código Procesal, sale de golpe el Código Penal con algún artículo. Y ahora tenemos la oportunidad, hay un código que se está por un proyecto de hacer un código penal único, que sea un código nacional, y entonces de la mano de ese proyecto o no, creo que tenemos el momento para debatir y hacer las cosas, digamos, a conciencia, consultando a la sociedad, hay cosas que no se democratizan, por supuesto, pero consultando a los expertos y viendo otras decisiones, porque también son decisiones de política criminal y otras posturas penales. Hasta tal punto el tema es así llamativo y el tema es actual, que a mí me da mucho gusto ver aquí está el doctor Moisés Moreno, está Enrique Díaz Aranda, hay muchos colegas penalistas interesados que vienen aquí a acompañarnos también, porque el tema es desafiante, pero al mismo tiempo es urgente. Yo lo que quiero es acercar algunas preocupaciones. Hablaron recién mucho sobre la responsabilidad de la persona jurídica y los criterios de imputación, cómo se debaten esos criterios, ¿no? De forma, si son criterios derivados o por el hecho propio, y cómo el compliance, esta figura, entra a tener un rol en la responsabilidad que se puede ejecutar frente a una persona moral o una persona jurídica. Al mismo tiempo estamos viendo, y lo mencionábamos aquí, que empiezan a surgir despachos que trabajan en compliance, muchísimos, ¿no? Despachos, cursos, diplomados, etc. Y yo lo que querría debatir es si nosotros en el fondo tenemos muy en claro qué es el compliance. Porque la definición genérica es muy conocida, el compliance es un montón de disposiciones y reglas internas, ¿no? De la empresa para tratar de qué. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál es el fin y función que tiene el compliance? Porque seguramente todos utilizamos la acepción, el concepto, pero no estamos hablando de lo mismo. El compliance, como bien definían recién, nace con un origen que no es penal, netamente penal. Esta época de auge de la década de los 70, que ya había tenido una gran apogeo en la época del 30 también,
es una época donde ven a ser una figura que tiene un gran tinte administrativo, que no buscaba los fines que hoy le queremos atribuir al compliance. En otras palabras, lo primero que tendríamos que hablar, me parece a mí, es cuál es el fin y función de ese compliance. Hay gente, hay muchos libros, pero hay gente que habla de compliance como una herramienta que busca la cultura de la legalidad. Y eso es un objetivo muy distinto a hablar de reproche penal. ¿Sí? Fomentar una cultura de la legalidad tiene ciertas herramientas, ciertos principios y enfoques muy diversos a los del derecho penal. Otros hablan del compliance como una herramienta para hacer efectivos los códigos éticos de las empresas, porque así nació. Fíjense que el contenido de quien piensa el compliance como una herramienta para concretar pautas éticas y fomentarlas va a ser muy distinto a un criminal compliance. Otros hablan del compliance para prevenir delitos. Y es ahí cuando, con ese modelo, se le hace responsable casi de todo al que le toca prevenir, que es el oficial de cumplimiento. Me gustó mucho lo que dijo Juan María cuando decía: el oficial de cumplimiento no puede ser el saco de golpe, no el que asuma todas las responsabilidades, el garante de todos esos delitos por prevenir, que no previno, sino como un flujo de información que llega a los superiores, y en ese flujo de información él puede controlar lo que sea controlable, más no garante de todos los hechos a realizar en el seno de la empresa. Entonces hay que revisar, pero no en vano tenemos ese concepto de oficial de cumplimiento, porque vemos al compliance como una herramienta de prevención, y por ende su ejecutor va a ser responsable, si no previene, de todo, ¿no? Y va a ser, digamos, una hoja liguera. Hay otros que hablan del compliance como un detector, nada más, ¿no? Y después, con muy poca representación, se empieza a hablar del compliance como una herramienta de imputación, que ahí es donde me ubico. Me parece muy interesante lo que trae de Argentina, porque están tratando de concretar cómo sería el compliance una herramienta de imputación. Es decir, que tenga una naturaleza efectivamente penal. Una vez que hayamos pasado este rubro de análisis, podemos sentarnos a conversar, me parece a mí. Porque vamos a saber qué fin y qué función le estamos dando al derecho penal. Muy distintos, nada más que en estos 5 que les traje, y hay muchísimas otras opiniones. Por otro lado, la segunda pregunta es, ok, vamos a ver con qué fuente trabajamos. Porque les digo, y mi preocupación también es esa, que se ofrece a la empresa y se le está dando para la empresa temerosa de una hipotética responsabilidad, porque ya está en el código, entonces les ofrecen programas de cumplimiento. Pero ¿con qué contenido? Si no saben el fin y función, o no hemos debatido el fin y función, ¿qué contenido le vamos a dar? Y entonces cuando vemos contenido, los manuales no se comparten de despacho a despacho, ¿no? Porque ese es el know-how. Si yo comparto mi manual, ya no tengo chamba, ¿no? Pero sí podemos leer doctrina. Y cuando leemos doctrina, vemos que hay una diversidad de fuentes de información, que es decir, en realidad no se sabe qué le vamos a vender por el producto, lo que se sabe que lo podemos vender caro. Eso sí se sabe, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, las fuentes del compliance, es decir, si le voy a hacer pautas, le voy a hacer un programa con reglas internas para la empresa X, las fuentes podrían ser códigos éticos, legislaciones empresariales, todo lo que regule a la empresa. Estamos hablando de transporte, todo lo que tenga que ver con transporte y demás, administrativo, laboral, etc. Las reglas propias del derecho administrativo, las reglas propias del derecho laboral, las reglas del gobierno corporativo, es decir, todas las pautas del gobierno corporativo. Miren todo la maleta de información que puede tener el compliance. Hasta ahora no tenemos nada penal, ¿no? Y es lo que se está armando para eximir de responsabilidad a la empresa. 5. Gobierno corporativo, reglas que tengan que ver con responsabilidad social, es decir, que es importante, por supuesto, que la empresa también apoye en este sentido de hacerse responsable socialmente de ciertas cosas, pudiéndolo hacer, ¿no? Reglas de estándares de calidad, ahí siempre están presentes, todas estas reglas para dar certificaciones, ISO 9000, etc., y las ponen adentro del compliance. Pero creo que el compliance, si va a ser penal, tiene que tener mucho más que estas fuentes que acabo de enumerar. Y hasta ahí a veces se queda la doctrina, no toda por supuesto, pero gran parte de la doctrina. Entonces ya tenemos dos problemáticas que me parece que tenemos que debatir, es fin y función, a ver si hablamos de lo mismo,
porque si no hay que estar el enfoque, y fuentes. Y lo otro que les quería comentar es la consecuencia. Sobre esto hemos empezado a debatir un poco más. Claro, porque la empresa, como decía Alicia, las empresas están preocupadas y ante la ausencia de un Estado en ciertos rubros se empiezan a autorregular porque nadie quiere tener consecuencias que pueden llegar a ser monetarias, de privación de derechos. Imagínense, a una empresa le pueden poner una multa, y esto es grave, ¿no? Pero lo que significaría para una empresa, si le privan del ejercicio de un derecho, le quitan una concesión, eso en algunos casos podría ser casi una sentencia de muerte, ¿verdad? Entonces los empresarios también están preocupados y lo que quieren es ver, bueno, si hago compliance, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿En qué me beneficia? Y ahí hemos avanzado, hay quienes dicen, algunos ordenamientos dicen exime de pena. Bueno, estaría bien, pero si no debatimos lo anterior, mínimamente estos dos puntos que señalábamos, pues, la consecuencia es muy beneficiosa, ¿no?, para las empresas, porque significaría casi un cheque en blanco. Hago formalmente, como decía Alicia, y cuelgo el compliance atrás, que me lo hace un despacho de abogados, ¿no?, y ya estoy eximida de penas, con independencia de las consecuencias que tenga, digamos, mi actuar. Así lo entienden algunas legislaciones, otros hablan de atenuantes de pena, es decir, que si alguien tiene compliance, soy, por ejemplo, una empresa de transporte y dentro de mi transporte se hace digamos, el reparto de droga o de personas, ¿no? O soy una empresa que trabaja productos y contamina el medio ambiente o lava dinero, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un compliance y si el compliance es efectivo, que me atenúa la pena. Yo creo que, y vuelvo a insistir, que la variable más interesante es que el compliance sirva como un criterio de imputación, ¿sí? Que uno pueda valorar conforme un contenido penal hasta qué punto es imputable o no, digamos, conforme a lo que la empresa previó, podía prevenir, etc. Y valorar también, algo que dijiste muchas cosas interesantes, pero algo que me gustó mucho, valorar también la burla al compliance como un criterio, digamos, agravante. O sea, hay mucho para trabajar, pero tenemos que trabajar con un contenido con cierta certeza porque las consecuencias pueden ser, digamos, para algunos muy beneficiosas. No es casual también que la empresa se meta en esto y que quiera debatir sobre, no me quiero poner roja, ¿no?, aunque lo soy, pero creo que la empresa, digamos, también está viendo sus intereses y es normal porque se dedican a eso. Entonces el debate tiene mucha responsabilidad y en eso tenemos que participar. Por eso, como última reflexión, yo lo que quería traer es preguntarnos cuáles son los motivos reales de esa autorregulación regulada. En otras palabras, ¿qué es la autorregulación regulada? El Estado normalmente regula, ¿sí? Y se encarga el Estado de decir que está bien, que está mal, y plasmar, por ejemplo, lo que la sociedad considera un riesgo permitido o un riesgo no permitido, porque lo dice la sociedad, pero el Estado empieza a regular, administrar riesgos, etc. Pero hoy sabemos que por muchos factores el Estado no da abasto y entonces está fomentando y en algunos casos exigiendo que la empresa se autorregule. Pero esa autorregulación no puede venir, digamos, sin alguna directiva y entonces se llama al compliance como ejemplo de la autorregulación, pero regulada. ¿Por quién? Por el Estado. Por eso le dice el compliance es una autorregulación regulada. Pero ¿cuáles son los verdaderos motivos? Porque también el motivo va a repercutir en el contenido del compliance, me parece a mí, ¿no? Cuando uno ve los motivos reales atrás de todo esto está, en primer lugar, es verdad que todo hoy es más complejo. Y como es más complejo, hay tantos escenarios riesgosos que es difícil hacer una administración de todos los riesgos. Y cada vez tenemos, por otro motivo 3, más especialización y más profesionalización. Imagínense ustedes que el Estado tenga que regular sobre cosas como manipulación genética de no sé qué tipo de semilla, y si esto es posible, no es posible. Tienen que entrar los expertos para apoyar con la autorregulación regulada, ¿no? Porque ese nivel de especialización
y de profesionalización excede a lo que puede hacer el Estado. Entonces estamos hablando por complejidad, por riesgo, esos motivos, ¿no?, que traté de enumerar, por la especialización y profesionalización que tienen hoy nuestros escenarios. Ese puede ser un motivo para decirle al Estado, usted, digamos, tiene que ayudarme y vamos a hacer una autorregulación regulada. La falta de capacidad financiera y estructural del Estado. Bien lo decía Alicia, parece que nuestros estados se van mermando. Si bien son expansivos sus ramas de incidencia, pero van mermando en cuanto a la incidencia, ¿sí?, en su incidencia real que tienen en el sector económico, en el sector deportivo, en el sector político, digamos. Quien hoy más tiene incidencia son otros grupos, que son grupos empresariales. Entonces el Estado sí se va viendo pequeño, y no hablemos del Estado pequeño frente a lo que son grupos organizados en algunas sociedades, como nos puede pasar en la sociedad mexicana. Entonces la falta de capacidad financiera y estructural también es un motivo, ¿no? Otro motivo, son como 4 o 5 que les puedo mencionar, y cada motivo va a repercutir en la idea de compliance que vamos a crear, ¿no? Otro motivo que puede fundamentar que se fomente el compliance es que la mayoría de las empresas están cumpliendo hoy servicios públicos. Y como están cumpliendo servicios públicos, entonces yo también tengo que estar atento porque les cedí una parte de mi función como Estado, y entonces tengo que meterme en fomentar esa regulación, pero siempre con control externo, heteroregulación, generando lo que serán instrumentos de compliance. También está la problemática de la empresa criminal, que la señalaba Alicia, y también la problemática de la empresa como víctima. ¿Se dan cuenta? Todos los motivos que podemos tener para poder hablar hoy de la necesidad de generar herramientas de autorregulación regulada como es el compliance. A todos ellos yo llamaría el último, el de política criminal. Me gustó mucho cuando María también lo decía. A veces las decisiones de si penamos o no a la persona jurídica es también una decisión de política criminal, no solamente de dogmática penal, ¿no? Y yo creo que esto, digamos, tiene que ser uno de los motivos para debatir con mayor profundidad al momento de fomentar o dar contenido a esas pautas que hablaba Alicia de cómo va a ser la responsabilidad y cómo tiene que ser un compliance si quiere tener una consecuencia que exima de pena o que reduzca la pena. Por trabajos de consultoría en otras latitudes, ¿no?, uno ve, o me parece ver a mí, esta situación. Cuando más avanza el derecho penal y es efectivo y es punitivo en el buen sentido de la palabra, porque puede llegar a los sectores de corrupción y puede detener a este empresario y a este empresario y a este funcionario en corrupción, en temas de lavado, en temas de sanitarios, etc. Se empieza a hacer un ejercicio real de la punición, no el 98% que tenemos en la actualidad de impunidad, sino un ejercicio real del derecho penal. Esto genera mucha reacción en el sector empresarial, y ese sector empresarial se empieza a dar vuelta y empieza a mirar al derecho penal como un agresor, y mirar al derecho penal como un agresor es mirar al Estado como un agresor y tratar de empezar a frenar, a entorpecer y a mermar todo el poder que puede tener ese Estado, que lo único que está haciendo es el ejercicio de un influyente. Esta es una consecuencia natural. Yo también lo haría si se van en contra de mi persona. Uno reacciona, ¿no?, y se defiende. Pero no sé si es culpa de los empresarios o es una mala decisión de política criminal, me parece a mí, del propio Estado como tal. Nosotros tenemos dos formas de combatir algún fenómeno. La forma frontal, ejercicio de investigación y acción penal, y marche preso, ¿sí? Y eso está bien, porque el que se portó mal tiene que asumir las consecuencias, libertad versus responsabilidad, ¿sí? Pero hay otra forma, desde la política criminal, que uno puede también, a todo ese sector empresarial, porque estamos hablando de la empresa como persona jurídica, ¿sí?, darle la motivación suficiente y las pautas de certeza jurídica necesarias para que trabajen de mi mano y no viéndome a mí como Estado como un tirano, que lo único que quiere es desvalijarlo de su dinero. Y entonces el compliance
es también una herramienta de política criminal para el combate contra la corrupción, contra la contaminación, contra la trata de personas, contra el lavado, etc. Entonces, un gran motivo que me parece a mí que debemos sumar es el compliance como una herramienta de política criminal. Con esto, digamos, quiero cerrar. Creo que han sido, digamos, muy buenos los aportes que nos ha dado, digamos, el conferencista invitado. Otra vez, le agradecemos. Y a mí lo que me parece más interesante es, si tenemos unos minutos más, si podemos aprovechar, ¿no? Que se pueda llegar a dar un cruce de información, preguntas, respuestas, en un debate particular. Gracias.